compatriotas, cuando faltan muy pocas horas para que se cumplan 30 días, un mes, de una protesta pacífica, democrática, sólida y consecuente del pueblo cruceño, compuesto por todo el conjunto de su composición social, completamente confusionado, completamente unido, es bueno que de una forma u otra hagamos un balance de lo que hasta ahora ha sido y ha significado el paro cruceño, que es un paro en homenaje a la patria y en homenaje a lo que implica el hecho de este sacrificio grande y profundo que siguen haciendo y continúan haciendo las familias que viven en Santa Cruz, cruceñas y no cruceñas. Santa Cruz ha logrado un triunfo totalmente incuestionable sobre el poder centralista. El presidente Arce dejó de ser presidente de una parte importante de Bolivia, no porque esa parte importante de Bolivia que somos nosotros, cerca de un 35 a 40%, lo haya decidido, sino porque él lo quiso y le dio la gana de hacerlo así. Jamás en estos 30 días mostró el más mínimo acto de nobleza, de humildad, de ser el dignatario de Estado que responda a los requerimientos del conjunto de una población que clamaba unos puntos importantes dentro de su petitorio y que necesitaba respuestas. En ningún momento recibió una respuesta favorable y menos un acto siquiera de respeto, de consideración o la mínima voluntad de escuchar. Hemos visto miles de veces los spots donde salen en la televisión boliviana, que salen hablando la misma mentira y las mismas estupideces, donde ha mostrado que no tiene la talla para ser un dignatario de Estado y que en este momento no está a la altura del conflicto y de la situación en la cual se encuentra el país. Nada volverá a ser lo mismo desde el último cabildo. Ese cabildo marcará un antes y un después en la historia del desarrollo social, económico y político de Bolivia, y de Santa Cruz con Bolivia, y de Bolivia con Santa Cruz. Porque existe una constatación de que los puntos más coyunturales que implican el pliego se están cumpliendo. Fíjense, la liberación de los detenidos, una ley que salga y que determine que los resultados se entreguen hasta septiembre, que ya se indicó inclusive hace unas horas de que hasta septiembre se pueden entregar del 2024 los datos para que existan los 4 meses que precisa el Tribunal Supremo Electoral para que se realice una modificación del mapeo de las circunscripciones uninominales en el país y por tanto también se incluyan el tema de la redistribución económica, etcétera, etcétera. Los temas coyunturales podemos decir que han sido logrados y que van a ser logrados porque es cuestión de horas. Es importante también decir de que ¿por qué se ha estado peleando en el tema de la modificación de los escaños? Porque si ustedes se dan cuenta, del 75 al 78% de la población boliviana vive en las urbes. Y la distribución de esos escaños electorales están más bien totalmente, inversionalmente proporcional a ese dato. O sea, el 75% de las ciudades que viven en las urbes tienen el 25% de la representación en el Parlamento.
Y el 25% que vive en el área rural tiene el 75% de la representación en el Parlamento. Por eso es que existe una variación totalmente desproporcional. Y esos datos que generen el censo va a promover que definitivamente se pueda redibujar, rediseñar por medio de ellos el nuevo mapeo de las ubicaciones de las circunscripciones que nos permitan realmente demostrar que donde están las mayorías de los ciudadanos, sean en las ciudades, en las urbes, como en las ciudades intermedias, etcétera, etcétera, esté la representación política como corresponde. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la demanda de fondo del Cabildo del domingo, se genera dentro de este mismo escenario un salto cualitativo. Existió una acumulación de fuerzas que se fueron dando en cantidad, que explota con el tema del paro, pero que a raíz de la explosión del paro se genera un cabildo, y ese cabildo promueve un salto de calidad, que se llama un salto cualitativo, un salto superior. Y ese salto superior es el cambio de la modificación de los postulados que ahora se plantea el país. Y es la relación de Santa Cruz con Bolivia. Pero no se refiere simplemente al tema de la relación, sino se refiere también al agotamiento de un modelo político que había implementado el MAS desde comienzos de este siglo, desde el 2000 a la fecha, y que se ha agotado. Es un modelo denominado por el MAS como revolución cultural, el proceso de cambio, etcétera, etcétera, que no tuvo ni de proceso de cambio ni de revolución cultural. Primero porque el tema de la revolución cultural, lo único que copiaron fue el lema de Mao en lo que hizo en China. Y el proceso de cambio fue absolutamente, no hubo ningún cambio en el tema. Lo único que fue un populismo degradante, donde trató de hacernos ver que el mejor mecanismo para el desarrollo de este país era volver a la edad de piedra. Y eso fue un contrasentido en contra de los postulados de Santa Cruz. Es importante que se den cuenta que Santa Cruz no es un tema de que Santa Cruz para por ser Santa Cruz, sino que Santa Cruz es una de las urbes que más crece dentro del continente americano, en esta parte de Sudamérica. Entonces Santa Cruz está mucho más allá de ese pequeño modelo socialista o del Foro de San Pablo, cosas que estuvieron tan pequeños frente al tema. Santa Cruz está mucho más allá de eso. Santa Cruz logró derrotar al MAS en un escenario mucho más complejo. Y además en el escenario donde el MAS siempre desarrolló y logró sus mayores victorias. Santa Cruz le ganó al MAS en las calles. Y se lo ganó en las calles en la medida, fíjense, que tuvo que enfrentar cercos, desabastecimiento de combustible a propósito hecho por la gente de yacimientos, la brutalidad policial que hasta el día de hoy no cesa. Ayer policías dispararon a un coche de un bebé. La acción desmedida, desproporcional. 7 comandantes departamentales del país se hicieron presentes en Santa Cruz para reunirse como en una mesa en la que se ve algunas veces a Hitler junto con sus comandantes para ver cómo podían derrotar a Santa Cruz. Hasta el día de hoy, todas las noches existen unos enfrentamientos brutales en el Plan 3000. Que el Plan 3000 ha sido más digno que nadie, porque los que van a provocar a la gente del Plan 3000 es la gente del MAS. Conjuntamente, fíjense, lamentablemente la policía boliviana, que ha manchado en estas jornadas terriblemente su uniforme. Y el MAS ha sacado de su estructura misma, de su esencia, lo más profundo de su odio y de su racismo en contra de Santa Cruz y en contra de las urbes.
ha sacado las formas más bajas, más corruptas, más tenebrosas de la mentalidad humana, como la que expresó en algún momento Huarachi cuando se refería al pueblo cruceño. Lamentablemente, eso cayó en saco roto. No surgió, no se permitió, y es tan inteligente la dirección política y el pueblo cruceño, que nadie cayó en la provocación, ni nadie cayó en el enfrentamiento. La medida sigue en forma democrática, sacrificada, persistiendo sus objetivos. Pero inclusive, hasta el día de hoy, no se da cuenta el gobierno que se ha provocado uno de los daños más graves que puede desarrollarse alguien quien predica un modelo o un sistema político de administración de Estado. Y me referimos a que han logrado derrotarse ellos mismos su modelo político de desarrollo, como es su revolución cultural y el proceso de cambio. Eso se acabó. Se acabó porque no pudieron, se dieron cuenta que ni un estado de sitio, ni un estado de excepción, ni las amenazas de todo tipo que han venido, ni las amenazas de guerra civil que vinieron a gritar, nada, en ningún momento, absolutamente nada, pudo hacer variar y hacer retroceder un solo milímetro la decisión de una sociedad totalmente cohesionada, que ha recibido el apoyo de todo el país, como es la sociedad boliviana. Ahora, algo que es terriblemente victorioso de estas jornadas, y se los quiero decir a todos aquellos ciudadanos que se encuentran en sus rotondas, que se encuentran en la calle movilizados, esperando resultados de este gobierno, decirles que en la batalla de las ideas, en el enfrentamiento intelectual, en el choque de pensamientos, han sido derrotados. Nosotros, con el paro cruceño, hemos logrado derrotar a los más rígidos esquemas ideológicos prosocialistas que el MAS interpretaba como su propia realidad nacional, que hoy están fuera totalmente del escenario político. Porque hoy día vemos que el Estado plurinacional se ha agobiado en una profunda crisis y que el MAS estalla en una polarización, la cual la llevará a su definitiva derrota y su posterior extinción. Esta coerción social de los conjuntos de los ciudadanos frente a la coerción de la fuerza pública, de los grupos de choque, de los grupos organizados por el gobierno, la gran y multimillonaria campaña publicitaria desarrollada no solamente en el canal estatal, sino en todas las cadenas nacionales, porque le han metido plata para tratar de comprar adeptos y no lo han logrado. Eso ha generado que no solamente, fíjense, las medidas de cortar las exportaciones y otras medidas, nada ha milanado a este valeroso pueblo, que ha tenido la suficiente sensatez para ubicarse dentro del tiempo histórico para determinar que hay un nuevo proceso que se ha generado a partir de estos 30 días de paro que se vienen, de este cabildo multitudinario. Santa Cruz ha derrotado al MAS, más allá de cualquier argumento, más allá de cualquier análisis que puedan hacer. Si se dan cuenta, los ha batido al viento a todos los voceros, a la ministra de la Presidencia, al mentiroso del vocero presidencial, al ministro de Gobierno que con su cara fruncida piensa que podía venir a milanar a cualquiera, a asustarse. Todos están asustados. Desapareció el ministro de Justicia.
El presidente no existe, no hay. Va a cualquier población más alejada a ofrecer, está en plena campaña electoral en su multifraccionado partido, cuando no se da cuenta que en este momento en Santa Cruz ya pasamos más allá de los objetivos del censo y hoy estamos en otro objetivo cualitativamente superior que corresponde a la superestructura ideológica de la composición política de la nueva realidad nacional, que se refiere al agotamiento del modelo populista y del proceso de cambio. Y ahora vendrá otro modelo. Este modelo que surge a raíz del emprendimiento, del esfuerzo, del trabajo, de la innovación, de la tecnología, de la fuerza, de la incorporación de las mujeres, de los jóvenes y del conjunto de la sociedad cruceña junto con la boliviana unidas en Santa Cruz en algo que pronto seguirá conformándose una república federal. Y esta república federal nos traerá como forma nuevos mecanismos de forma de administración donde cada región tendrá la posibilidad de tener su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo, que sea lo tiene pero le falta facultades, y su propio poder judicial, obviamente con una policía totalmente descentralizada que deje de ser lo que ha mostrado el lado oscuro, esa subliminación al poder por el poder. Pero frente a eso, yo quiero concluir indicándole que siéntanse felices, compatriotas, siéntanse totalmente realizados. Este paro, en el balance general que se puede hacer, ha tenido un cambio y un salto de calidad en cuanto a la forma que va a surgir en la administración del Estado, porque se ha logrado derrotar al MAS en las calles. Muchas gracias.